Dios nomás se los dio a ellos. A todos, ¿no? ¿Ok? Los 10 mandamientos son para todos. Ahora yo les pregunto, hermanos, cuando Dios te da un mandamiento, ¿para qué crees tú que Dios te lo da? Para obedecerlo, para ponerlo por obra, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros obedecemos un mandamiento? La Biblia dice que somos bendecidos, aunque es justo que lo hagamos. O sea, Dios en su misericordia y en su amor nos da siempre más de lo que merecemos. Si tú obedeces el mandamiento de no robarás, bueno, ya lleva implícito una bendición. No te vas a ir a la cárcel. ¿Sí me entiendes? Pero no solamente eso, no te vas a ir al infierno. Pero no solamente eso, o sea, aparte Dios te bendice porque honra su palabra. Entonces, quiero poner fundamentos. Primero, que los mandamientos son para todos. No podemos decir que hay mandamientos que se apliquen a unas personas sí y a otras personas no. Los 10 mandamientos se aplican de manera general a todos. Ok, vamos a leer 1 Corintios 11, verso 23 y verso 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Verso 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. A esto se le llama la cena del Señor o la Santa Cena. Les vuelvo a preguntar, ¿qué es la cena del Señor? Levante su mano para el que quiera hablar, para que, a ver, Columba. De Jesucristo. ¿Por acá alguien había levantado la mano? Sí, Leticia. Recordar la muerte, el sacrificio de Cristo. Ok. Cristo murió en una cruz. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué murió? Por nosotros, por amor a nosotros. Ok. ¿Acabamos de tomar la Santa Cena ahorita? No, hermanos. No, a ver, espérenme. La pregunta es clara. ¿El hecho de que nos recordemos a Cristo que vino por nosotros es la Santa Cena? ¿Ahorita lo acabamos de hacer? No. ¿Qué es la Santa Cena? Un nuevo pacto con Dios. Ok. ¿Pero qué es la Santa Cena? Juan Luis, dinos qué es la Santa Cena, hermano. Es un memorial. Recordar el sacrificio. Hermano, la Santa Cena es que nos sentemos, agarremos una galletita, que es figura del cuerpo, y que tomemos su jugo de uva, ¿sí? Que es figura, o lo que Jesucristo hacía con el vino, que es tomar la sangre, ¿no? ¿Sí? O sea, es hacerla de nosotros. La Santa Cena es algo real, hermanos. ¿Sí me entiendes? Es algo objetivo. O sea, es sentarnos y decir, vamos a tomar la cena del Señor. ¿Y lo vamos a hacer en memoria de quién? De Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo nos dijo ahí? ¿Lo ponemos otra vez? El 24. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. O sea, ¿qué es la cena del Señor? No, a ver, otra vez. Vuelvo a lo mismo. La cena del Señor es que nos sentemos, que tomemos el pan, que lo partamos, que lo comamos, ¿sí? Y después que tomemos el vino, que lo bebamos, ¿sí? Eso es la cena del Señor, hermano. Es algo objetivo, claro, natural. Es un hecho. ¿Sí me entiendes? ¿Qué es el bautismo? Es sumergirte en agua y después sales. Hermano, lo que quiero es llevarlo a las cosas que son
objetivas. ¿Sí me entiendes? Porque a veces estamos ahora en la era de la tecnología, somos bien virtuales. ¿Sí? O sea, todo lo hacemos de manera virtual. Cuando el mandamiento es claro y dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Qué es esto? ¿Es un ritual? ¿Es una sugerencia? ¿O es un mandamiento? ¿Quién dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí? Dios. ¿Quién da este mandamiento? Dios. Yo les pregunto a los presentes, ¿cuándo fue la última vez que tomaron la cena del Señor? Ayer, pero la mayoría, te puedo decir que algunos jamás. Y entonces, hermanos, aquí la cena del Señor es un tema de mucho debate, de mucha controversia. Para muchos es un tema de misticismo, de confrontación para otros. Es un ritual para unos. Pero está en la Biblia, hermanos. Y la Biblia dice, haced esto en memoria de mí. Yo te pregunto, ¿y por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? A ver, alguien me diga, ¿por qué no lo ha hecho? Ok, a ti. Sí. Bueno, lo vamos a ver. Pero la Biblia dice que lo hagas en memoria de Él. Sí, Guillermo. Okay. Te voy a leer el texto. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Habrá algo de especial en eso? ¿Sabes dónde choca la religiosidad con los mandamientos? ¿Sí? En la complicación. O sea, el misticismo. Para muchos es un tabú. Sí, hermano, usted quería decir algo. Dios es un Dios de orden. Ajá. Como Dios nos las manda. Sí. Estaban los discípulos. ¿Sí me entienden? O sea, estaban los discípulos ¿con quién? Con Jesús. ¿Y qué les dijo Jesús que hicieran? ¿Que hicieran eso en memoria de Él? ¿Sí? ¿Saben cuál es el problema? Y se los voy a decir, hermanos. Que a veces nosotros pensamos que debe haber alguien enfrente para que lo haga y los demás participemos de eso. ¿Sí me entiendes? O sea, es como el cura católico que lo hace, ¿no? Si él no lo hace, yo no lo hago. Aquí no dijo, a ver, Pedro, tú lo vas a hacer, tú que vas a dirigirlos, vas a hacerlo, ¿no? Ese es un mandamiento para cualquier discípulo. Y lo vamos a ir entendiendo y vamos a ir viendo que tiene sus implicaciones el hacerlo y el no hacerlo. Es cierto, debe de haber un orden. Y como dijo Guillermo, debe ser algo que sea espiritual, o sea,
No cualquiera lo debe de hacer. Debe de haber características. Aquí el problema es, uno, que si tú eres cristiano y no lo haces, estás desobedeciendo un mandamiento. Dos, si tú no eres cristiano y no lo haces, estás peor. ¿Sí me entiendes? Porque luego dicen, no, es que más vale no hacerlo que hacerlo. No, es que de las dos maneras las cosas están mal. ¿Sí me entiendes? Porque si no eres cristiano, pues ya estás amolado. ¿Sí me entiendes? Y si eres y no lo haces, pues estás en una desobediencia del mandamiento. ¿Ok? El mandamiento es claro, hacer esto en memoria de mí. Punto, hermanos. No le busquemos más. ¿Sí? Voy a poner mi copa de oro que se llama el cáliz, voy a poner mi platito de oro, ¿sí? Y me voy a vestir de ropas y lo vamos a hacer en un momento muy especial. ¿Cuál es el problema? Que Jesús los mandamientos nos los da de manera sencilla para que los obedezcamos de manera sencilla. ¿Qué era lo que había ahí? Pan y vino. Y son dos cosas que normalmente nunca faltan en la mesa, hermanos. Ah, no, pero ¿cómo vino, hermano? Entonces Jesús aquí nos echó una mentira, ¿no? Mandó traer uva, jugo de uva y lo hizo así, ¿no? Para engañarnos. No, o sea, era vino, hermano, o sea, no. Ya después vienen las especulaciones, no, pero estaba diluido al 1/1,000,000, casi era una pócima tipo de los homeópatas, hermano, era vino. ¿Sí me entiendes? Y no se embriagaron con el vino, hermanos. Y en las bodas de Caná convirtió el agua en vino, hermanos. ¿Sí? O sea, y no anduvo promoviendo la borrachera, que es una cosa bien diferente. Un vino de mesa. Entonces, tú puedes en tu casa, hermano, con tus hermanos, hacer esto en memoria de Dios. ¿Sí me entiendes? No, hombre, puede ser. Tú lo puedes hacer con una galleta. ¿Sí me entiendes? Ajá. Ellos lo hacían con algo que eran panes sin levaduras, o sea, pero era la costumbre de los judíos. Nosotros no somos judíos. Lo puedes hacer con cualquier pan, ¿no? Ahora, lo que nosotros, hermano, cada cuándo no debes de robar. Todos los días tienes que estar obedeciendo el mandamiento, ¿no? Ahora, aquí es como Dios te lo ponga en el corazón, hermanos. ¿Sí me entiendes? Así como, por ejemplo, nosotros, cada cuando nos congregamos, pues el domingo es nuestro día de reunión, ¿no? Porque vimos ahí el mandamiento que dice, para Jehová tu Dios es el día de reposo. Hay muchas cosas, Dios te lo pone. La bronca es que a muchos nunca se los ha puesto Dios. Porque lo hemos visto como algo místico, como algo ritual, como algo para los elegidos, ¿no? Hermanos, esas son payasadas, ¿no? El mandamiento es claro para aquel que es un hijo de Dios. Así como Dios te manda que te bautices, así Dios te manda que hagas tú y que tomes la cena del Señor. ¿Ok? Es claro lo que quiso decir. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Dios hecho hombre. ¿En qué momento lo dijo? En el día que iba a ser entregado. O sea, fue un momento tan especial, hermano. Si los 10 mandamientos fueron especiales, este mandamiento es culminante, hermanos. Es en el momento en que Jesús iba a ser entregado para ser sacrificado por nosotros. O sea, no es cualquier cosa. Es algo tan especial que él imagínate cuántas instrucciones le habrá dado a los apóstoles, a los discípulos en ese momento. Pero este era muy especial. Haced esto en memoria de mí. Porque voy a morir por ustedes. Fue un momento muy solemne. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Pero imagínate, ¿qué otra noche en la historia de la humanidad puede ser más especial que esta? Ninguna noche. Ninguna noche se puede comparar a esta. Cuando estaba Jesucristo sentado con sus discípulos y les dijo,
cuánto he deseado este momento con ustedes. O sea, cuánto lo he deseado. Imagínate, el Dios del universo podrá tener deseos. Sí los tiene, ahí lo declara, ¿no? Había uno que era muy especial: tomar la cena con sus discípulos. Cuánto lo he deseado. Este mandamiento no fue establecido para una sola ocasión, porque el apóstol Pablo dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No da la frecuencia, pero nos habla de algo que debe ser constante, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener siempre presente en nuestras vidas? El sacrificio de Cristo. ¿Sí me entiendes? ¿Qué es la predicación del Evangelio, hermanos? El sacrificio de Cristo. O sea, Cristo fue sacrificado por nosotros. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por lo tanto, hermanos, ¿cuándo lo vamos a dejar de hacer? Cuando Él venga. ¿Sí me entiendes? Porque después lo vamos a hacer ¿en dónde? En el cielo, ¿sí? En las bodas del Cordero. Vamos a estar en el cielo todos sentados, cada quien en su silla, ¿sí? Ahí vamos a estar y vamos a comer con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. O sea, es un mandamiento que está vigente, hermanos. Y si tú no lo haces, preocúpate. ¿Sí me entiendes? Preocúpate. ¿Por qué no lo estás haciendo? Primero, vamos a ver la necesidad de tal conmemoración. Haced esto en memoria de mí. La necesidad existe. Hermanos, ¿cuántos de ustedes hace tiempo que creyeron que Jesucristo había muerto por ustedes? ¿Cuántos hay de los que aquí creen que Jesucristo murió por ustedes? Amén. ¿Y por qué crees tú que Cristo nos dijo, haced esto en memoria de mí? Con este hecho, ¿no? Pero ¿por qué? A ver, hermano Juan Luis, tú que eres bien olvidadizo, ¿sí me entiendes? ¿Por qué crees tú que Cristo nos dijo, haced esto en memoria de mí? Porque Él sabe que nuestra naturaleza caída tiende a olvidarse de las cosas. Y tan es así que a cuántos de ustedes esto se les había olvidado, hermanos. Bueno, espérame, hermano. ¿Cuántos de los que están aquí se les había olvidado que hay que hacer esto en memoria de Él? Porque así lo dice la Escritura. ¿Sí me entiendes? Y se nos olvida, ¿no? Así. Y al rato podemos decir, como dijo la hermana Esther, hermanos, que yo pensé que no era tan importante, ¿no? Pero yo te aseguro que la hermana Esther, en alguna vez, ella escuchó una predicación donde es importante que los hijos del Señor tomemos la cena del Señor, ¿no? Tendemos a que se nos olvide, hermanos. O sea, tenemos esa naturaleza caída que tiende al olvido. Ay, se me olvidó que tenía reunión. Sí, hermano. Ok, no nos metemos ahí en ese punto. O sea, vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Porque eso ha sido como que te espanto, ¿sí me entiendes? Te voy a meter es miedo para que no lo hagas, ¿sí? Como aquellos que impiden comer carne, ¿no? O que impiden casarse, ¿no? O sea, va a haber de ese tipo de gente que te van a llevar ¿a qué? A que no obedezcas los mandamientos. Si hay ese tipo de personas, hermano. O sea, que meten herejías encubiertas para que tú no obedezcas los mandamientos. Y algo que han utilizado es eso. No vayas a tomar la cena del Señor indignamente. A ver, espérame. Lo único que estoy haciendo es recordando. Sí. Ahora, claro, y vamos a llegar a ese punto porque sí lo traigo aquí. Que hay personas que lo hacen indignamente, ¿no? Sí.
¿Ok? Entonces, tenemos la tendencia a olvidar a nuestro verdadero amigo, nuestro bien amado Jesús, en quien nuestras almas se deleitan. Y lo olvidamos, hermano. Nos olvidamos de Jesús. Y nos olvidamos del sacrificio de Dios. Y cuando andamos allá afanados en las cosas del mundo, no nos acordamos de Él. Y pueden pasar las semanas y no te acuerdas de Jesucristo. Es más fácil que te acuerdes de la reunión, ¿sí?, a que te acuerdes del Señor Jesucristo en tu vida. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo sé que ustedes tienen necesidad de hacer esto en memoria de mí. ¿Por qué? Porque se les olvida. ¿A cuántos de ustedes ahorita yo les acabo de poner ahí la inquietud de la necesidad de hacer y de obedecer este mandamiento? Yo sé que algunos de ustedes aquí dicen: debo de hacerlo. Sí, debo de hacerlo. Yo la semana pasada les avisaba a los hermanos: hermanos, avisen que va a haber cena, que va a haber reunión del sábado, la vamos a adelantar, y va a haber cena del Señor. Se les olvidó. Algunos no lo escucharon, sí, porque hay una hermana ya me dijo: hermano, yo no escuché. Sí. Pero a los demás se les olvidó, o no lo tomaron como algo de peso, ¿no? Especial, ¿no? Sí. Es muy especial, pero es tan especial como el no robarás, el no matarás, el no te harás imagen y semejanza de Dios que está en el cielo. ¿Sí me entiendes? O sea, es un mandamiento, y para nosotros debe ser algo muy especial, como esta reunión. Debe ser algo tan especial, hermano. Venimos aquí a alabar a Dios y escuchar su palabra. Pueden ser muchas cosas, hermano, pero dice la Biblia que Dios ha puesto su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Y sabe Dios que tendemos a ser bien olvidadizos, ¿no? ¿Sí? Hay dos cosas que son bien importantes, así como que son dos cuadros que Dios nos pone para que no se nos olvide. Una es el bautismo y la otra es la cena del Señor. Una la hacemos solamente una vez. Levante su mano los que son bautizados. ¿Y los demás? Bájenla. ¿Y los demás? Oye, hermano, yo me bauticé en la católica, ¿me sirve? No, no te sirve. Porque el bautismo tiene, específicamente es de que tú has sido perdonado. ¿Qué impide que tú seas bautizado? Yo sí te voy a decir qué impide. Es que el hermano no ha hecho bautizos últimamente. ¿Sí me entiendes? Eso es, hermano. ¿Me vas a echar la culpa a mí? Es que el hermano no ha traído una alberquita para que yo sea bautizado. Sí, hermano, o sea, muchas cosas, pero son cosas tan sencillas que cuando iba el etíope ahí, y iba leyendo, y llegó este hermano y le empezó a predicar, y él dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, ¿verdad? Se bajaron y lo bautizó. No hubo ni rituales, ni unas pláticas prebautismales, ni el agua a 22 grados centígrados con sales. No hubo nada de eso, hermanos. O sea, nosotros somos los que complicamos las cosas. Le ponemos de nuestra cosecha los mandamientos de Dios, hermanos. No, para que tú te hayas bautizado tienes que pasar por 40,000 filtros, hermano. Y después el Dios de dioses, que soy yo el pastor, te voy a decir si puedes o no puedes. Hermano, ¿qué impide que seas bautizado? En el momento en que creíste, en ese momento deberías de bautizarte. Pero ¿sabes por qué no te bautizas? Porque eres un religioso. Porque esperas a que otros lo hagan por ti. Y el día que llegues al cielo esto así: ¿y qué impedía que fueras bautizado? Ah, no, Señor, pero es que el ladrón que estuvo contigo ahí, él no se bautizó. A ver, espérame. Él sí tenía un impedimento. Iba a morir en ese momento. Él no tenía manera de bautizarse. Y te aseguro que los que están aquí que no se han bautizado no tienen ningún impedimento como el que estaba en la cruz. Pero no te bautizas, ¿sabes por qué, hermano? Porque no le damos el valor a la palabra de Dios. Porque allá nos enseñaron que era algo místico, religioso, que era un tabú, una super mega preparación.
Te puedo decir, cuando mi esposo y yo nos casamos, ¿sabes dónde se bautizó ella? Ahí en una laguna que ya cuando estábamos allá hasta miedo me dio a mí ahí. Porque ahí podía haber cocodrilos. Y con el hermano que íbamos, dijo, no, pues una vez que se bautice. Y nos estacionó ahí, íbamos ahí en Tabasco. Y ahí nos bajamos. Claro, él no se bajó, le dijo al otro, ve tú, hermano. Sí. Ahí va el otro. ¿Sí? Y qué bueno, hermano, que no fue él. Qué bueno que no fue él. ¿Sí me entiendes? Pero así fue, hermanos. Y es que así debe de ser. O sea, no hay nada que impida que tú seas bautizado. ¿Sí? Y si no te bautizas, échame el pretexto que quieras. Pero una cosa es clara, no has obedecido el mandamiento de Dios. Amén. Ahora, esta ordenanza fue establecida porque todavía estamos en el cuerpo, estamos vinculados a las cosas materiales. No somos totalmente o puramente espirituales, hermano. Por eso yo les decía, te tienes que sentar y tienes que agarrar el pan y lo tienes que partir y te lo tienes que comer, hermano. Y después tienes que agarrar el vino o el jugo de uva y te lo tienes que beber, hermano. O sea, es algo objetivo. Así como bautizarte significa, te vas a mojar. ¿Sí? Y Dios dejó estos bien claros porque sabe que todavía estamos vinculados con lo material, hermanos. Bien vinculados con lo material. Tenemos que comer y tenemos que beber y tenemos que ir al baño y tenemos que bañarnos y tenemos que descansar y hacer muchas cosas porque estamos vinculados a lo material. ¿Sí? No somos espíritus, hermano, que andemos ahí ya en el tercer cielo, o sea, estamos en esta tierra, ¿no? Y lo tenemos que hacer. ¿Sí? Y hermano, ya es algo tan sencillo de hacer. Sí, es algo muy espiritual, pero es tan sencillo como los mandamientos que Dios nos ha puesto. La sencillez del Evangelio. O sea, Dios te pone cosas tan sencillas que cuando las haces, tú no imaginas la bendición que viene a tu vida después de que lo haces. Porque cada vez que obedeces un mandamiento viene bendición a tu vida. Por el puro hecho de obedecerlo ya tienes bendición. Porque te vas a evitar las consecuencias de la desobediencia. Pero no solamente eso, aparte Dios te dice cosas increíbles. Como la que nos dijo anoche, ¿verdad, hermanos? Que Dios nos ama. Así, Dios me ama. ¿Y te ama a ti? Y entonces, Dios nos ha dado agua con la que nos podamos lavar y bautizar, y pan y vino con la que podamos tomar nuestra cena del Señor. Eso siempre va a haber. ¿Sí? Siempre va a haber agua. No, señores, que hay una sequía tremenda que no me puedo bautizar. No, va a haber agua en abundancia. Hay mucha agua. O sea, para que no pongamos pretextos, hermano. Y ahorita más. Por lo tanto, nosotros no nos acercamos a un banquete insustancial. No, hermano, o sea, algo que no tiene sustancia. Nos acercamos a un festín. Que es muy diferente a que tú llegues, abras tu boca, te pongan ahí una hostia, ¿sí me entiendes? Te des la vuelta y te vayas. Porque ni siquiera el cura comparte su vino. Es para él. Es para él, ¿no? ¿Sí? No le vas a infectar la copa, ¿no? O sea, es tan insustancial eso, ¿no? O sea, es tan falso, tan irreal. Y ellos lo hacen cada vez que ofician misa, ¿eh? Pero vamos a ver por qué no les es válido. Sí, podemos decir, no, es que yo recuerdo el sacrificio de Cristo, no necesito tomar la cena del Señor. Hermano, créemelo, sí, que lo tienes que hacer como un mandamiento. No es una sugerencia, es un mandamiento. Haced esto todas las veces que la bebieres. No es un mandato dirigido a una organización eclesiástica, ni debe ser algo o una ordenanza
que debe ser administrada por hombres que tienen la impertinencia o la imprudencia de autonombrarse sacerdotes. Es un mandato para todos los cristianos, en todas partes, en cualquier día de la semana y en cualquier lugar. Lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en la iglesia, lo puedes hacer en el campo, lo debes de hacer. Sí, en cualquier lugar. Debes de tomar la cena. ¿Y qué es el objetivo? Acuérdate lo que hizo Cristo por ti, que fue molido por tus pecados y que su sangre fue derramada para limpiar tu vida de tus pecados. Eso es, hermanos, el sacrificio de Cristo. Y que gracias a esto, hermanos, nosotros anunciamos su regreso hasta que la trompeta suene. Que Jesús murió y que por medio de él nosotros tenemos acceso al Padre. Por eso es necesario, hermanos, que lo hagamos. O sea, es una necesidad en nuestras vidas. Sí, o sea, yo quiero ponértelo así como una necesidad. El otro día hablaba con un hermano y le decía, hermano, tenemos que hacer las cosas de Dios en nuestras vidas como una necesidad. Y le ponía un ejemplo. Tú estás bien metido en la chamba y te dan ganas de ir al baño. ¿Qué haces? Suspende lo que estás haciendo y vas al baño y haces lo que tienes que hacer y después regresas y sigues en tu trabajo. ¿Sí me entiendes? Llega la hora de comer y aunque no tengas hambre, ¿qué haces? Suspendes todo y vas y comes porque es una necesidad. Así Dios debe ser una necesidad en tu vida. La oración, la lectura de la Biblia, la cena del Señor. Debe de ser algo que nosotros lo necesitemos para vivir. O sea, busca las cosas así como una necesidad, hermano. No las buscas como un acto religioso porque ahora el hermano nos mandó a la cena del Señor. No, hermano, vas a hacerlo indignamente, así como si hicieras todo lo demás. O sea, debe ser algo que tú necesites. Yo necesito acordarme que Cristo murió por mí. Porque ese hecho, hermano, ¿qué hace? Me aparta del pecado. Eso me aparta del pecado. O sea, es algo que yo necesito. Me aparta del pecado. Punto 2. Esta conmemoración tiene propósitos bien definidos. Esta ordenanza en sí misma conmemora la muerte de Cristo. Sí. A lo mejor Dios nos hubiera dicho, mira, vas a hacer un crucifijo, ¿sí? Vas a hacer un muñequito y te lo vas a colgar de lo más cercano a tu corazón para que te acuerdes. ¿Sí me entiendes? Nos pudo haber dicho eso, pero se hubiera contradecido, ¿no? Porque dijo, no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté en los cielos, en la tierra o en las aguas debajo de ella, ¿no? Si tú tienes un crucifijo, ¿qué hacen las personas que traen un crucifijo? ¿Tú crees que se acuerdan de Cristo? Hermano, los tres colgados en el coche y de repente se te atraviesan. ¿Sí me entiendes? Le mientas la madre a otro allá, aunque lo traigas colgado ahí. O sea, ¿eso te conmemora la muerte de Cristo? No, hermano. Yo creo que lo traes por si se te aparece por ahí un vampiro. ¿Sí me entiendes? Pero no te sirve absolutamente de nada, hermano. Eso es un amuleto. Entonces, Jesús dijo, no, si yo les digo que se hagan un crucifijo, ya sé para qué lo van a utilizar. No les va a servir. Entonces mejor la cena del Señor, que conmemoren mi muerte a través de esa cena. ¿Sí me entiendes? O sea, tiene un propósito bien específico. Hermanos, no es cumplir con el requisito, no. Hermano, vamos a acordarnos que Cristo murió por nosotros. La conmemoración explícitamente es, acuérdate de que Cristo murió por ti, que su cuerpo fue molido, que su sangre fue derramada para darte vida a ti.
ti que te sacó de Egipto, que te trajo a la libertad. Por eso Dios quiere que te acuerdes. Cuando implementó la Pascua en los judíos, ¿para qué crees tú que era la Pascua? ¿Qué significaba la Pascua? De Egipto, el tiempo que estuvieron ahí vagando, ¿no? Errantes, o sea, tenían cosas muy objetivas, ¿no? ¿En qué se convirtió la Pascua hasta el día de hoy? En un acto puramente religioso, ¿no? Es bien religioso. Pero si tú te acuerdas que Cristo murió por ti, por tus pecados, ¿no? En ese momento Cristo está ahí presente y te va a traer cosas a tu mente y a tu corazón. Y te va a decir, ¿quién eras antes de que lo conocieras? ¿Quién eres hoy? ¿Cuáles eran tus objetivos antes? ¿Cuáles son tus objetivos hoy? ¿A dónde ibas caminando al infierno? La esperanza que tienes el día de hoy. Cuando nosotros hacemos la cena del Señor, ¿qué es lo que hacemos? Pues agarramos algo que es figura del pan y lo partimos, ¿sí? Y cuando lo partimos y después lo metemos a nuestra boca y lo mascamos y lo molemos, ¿qué es lo que estamos recordando? El cuerpo de Cristo, los sufrimientos de Cristo, el quebrantamiento de Cristo. O sea, Cristo lo golpearon de tal manera, ¿sí? Lo trataron como un guiñapo, lo escupieron en su rostro. Hermanos, tú ponte a pensar, o sea, ¿qué duele más? ¿Un puñetazo o un escupitajo? Pues a mí me dolería más un puñetazo, ¿sí me entiendes? A mí si me dieran un escupitajo, a lo mejor sí me da mucho coraje, ¿sí me entiendes? Pero de dolor, más el puñetazo. Pero ¿por qué el escupitajo, o sea, me afecta más? Por la humillación que entra implícita, ¿no? Aunque tú no le escupas a una persona, más sale así, ¿sí me entiendes? O sea, tú lo que le estás diciendo a esa persona es, te desprecio. Bueno, Jesucristo fue despreciado. Lo escupían en su rostro, le daban de puñetazos en su cara, le agarraban su barba y se la jalaban y le arrancaban sus barbas, ¿no? Le pegaban en su cabeza con los palos, ¿sí? Cuando traía la corona de espinas, ¿no? ¿Sí? Se burlaron de él hasta que quisieron. Ese es el quebrantamiento de Cristo. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a ti. ¿Sí? Cuando lo digas, lo hizo por amor a mí. Porque a veces si decimos a nosotros, como que compartimos, ¿no? La culpa, ¿no? Por mi culpa, hermanos. ¿Sí me entiendes? Y le desfiguraron su rostro, dice la Biblia. Se lo desfiguraron. O sea, golpes tras golpes tras golpes en su cara hasta que le desfiguraron el rostro. Yo no sé si lo habrán dejado medio ciego. Le fracturaron seguramente sus cartílagos de los golpes que le dieron. Todas las contusiones en su cara. Eso es lo que significa cuando tú agarras el pan y te lo metes en tu boca y lo comes, hermano. Eso lo haces parte de ti. ¿Sí me entiendes? Tú estás haciendo eso en ese momento, lo estás haciendo parte de ti, Señor. Tu sacrificio fue mío. Es parte de mí. Y después la sangre, hermano, cuando tú tomas la copa, ¿sí? La sangre en el cuerpo, ¿qué significa? Vida. Y la sangre fuera del cuerpo, ¿qué significa? Muerte. Bueno, Jesús derramó su sangre y murió por ti. O sea, fue su sangre la que fue derramada. ¿Y por qué no lo hacemos con agua? Porque el agua tiene otro significado. Aquí el vino es figura de la sangre de Cristo que fue derramada. Eso significa, hermanos. ¿Cómo fue derramada? Cada una de las espinas causaba lesiones en el cráneo.
Si algo tenemos vascularizado es nuestra cabeza. Por eso se nos pone roja cuando nos sonrojamos, porque tenemos muchísimas arterias y venas ahí. Y sangra mucho la cabeza. Pero sangró de la nariz, sangró de la boca. Tú no sabes los golpes internos que tenían, las hemorragias que tenía. Cuando le dieron 39 latigazos, tú no sabes la cantidad de sangre que perdió por toda la espalda. Cuando le clavaron sus manos y sus pies. Sangre, sangre, mucha sangre. Toda esa sangre fue derramada por ti, para darte vida a ti. El vino es símbolo de la sangre del sacrificio de Cristo. Nosotros necesitamos la bebida y la comida, y estos dos elementos que están en la mesa, como cristianos también lo necesitamos. Necesitamos acordarnos que Cristo fue molido por nuestros pecados y que fue muerto para pagar la deuda que yo tenía con Dios. Porque dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. Y lo único que nos salva de esa muerte es el sacrificio de Cristo. Entonces es importante que nosotros tomemos la cena del Señor. Donde haya una mesa, pan y vino, es todo lo que se requiere. Y hermanos, gente que crea que Cristo dio su vida por ellos. La cena es un recuerdo adecuado porque puede ser celebrado frecuentemente. Ustedes pueden partir el pan y beber esta copa cuando ustedes quieran. Lo podemos hacer en la mañana o lo podemos hacer en la tarde, cualquier día de la semana. Y el recuerdo es Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por mí. Eso es lo que anunciamos hasta que Él venga. El Señor Jesucristo murió por mí. ¿A quiénes les ha sido confiada esta celebración? ¿Quiénes son los que deben de hacer esto en memoria de Cristo? ¿Quiénes son? Los que creemos. ¿Sí me entiendes? O sea, y aquí ya se cierra. ¿Quiénes son los que debemos de celebrar la cena del Señor? Bueno, son las personas que correctamente vienen a esta mesa y entienden que este pan y este vino son tipos o emblemas del cuerpo quebrantado de Cristo y de su sangre derramada. O sea, eso lo tenemos que entender. O sea, cuando yo tomo la cena del Señor, yo discierno que es el emblema de lo que padeció Cristo y de la muerte de Cristo. Ese es el primer punto. O sea, que Cristo murió sobre la cruz y que Cristo es precioso para ti. Amén. Entonces ya tenemos un punto. De los que estamos aquí, yo sé que algunos dirán, no, es que yo todavía no soy salvo. No. Vamos a hablar de lo que crees. ¿Qué es lo que tú crees? Si tú crees y tú vienes y tú sabes que el pan y el vino son los emblemas del cuerpo y de la sangre de Cristo, y que Cristo murió en la cruz, y que Cristo es precioso para ti, tú eres una persona que puedes tomar la cena del Señor. ¿Sí me entiendes? Ese es el primer punto. O sea, la persona que lo debe de hacer debe estar consciente de eso. O sea, yo me siento y yo sé lo que significa el pan y lo que significa el vino. Es el cuerpo quebrantado de Cristo, es su sangre derramada por mí. Cristo es precioso para mí. O sea, Cristo no es algo más en mi vida, es lo más importante de mi vida. Muchas personas me aman, pero nadie me ama como Cristo. ¿Sí me entiendes? Tienes que tener eso claro. Nadie me ama como Cristo. Dio su vida por mí.
Si tú tienes esto, hermano, tú puedes venir y tomar la cena del Señor. 1 Corintios 10, verso 16. Aquí vamos a entrar a lo que comentaba la hermana hace ratito. 1 Corintios 10, verso 16. Dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Verso 17. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La que sigue. Mirad Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. La que sigue. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Verso 20. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aquí ya te lo pone muy claro. ¿Sí? Si tú eres una persona que vive en pecado, tú no puedes tomar la cena del Señor. ¿Sí me entiendes? O sea, no puedes beber la copa, ¿sí?, de Dios y después beber la copa de los demonios. O sea, cuando tú estás en la cena del Señor, tú en ese momento tú estás tomando el cuerpo y estás bebiendo la sangre de Cristo en ese momento. ¿Sí? Si tú eres una persona que está en pecado, lo estás haciendo indignamente. Porque después cuando vas y te entregas al pecado, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás bebiendo de la copa de los demonios. O sea, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. O haces una o haces la otra. Punto. ¿Sí? O sea, si tú vives en pecado y vas y tomas la cena del Señor, tú estás tomando la cena indignamente y vas a traer condenación a tu vida. O sea, eso es clarísimo, hermanos. O sea, si tú llegas y tomas la cena del Señor, es que el hermano me dijo que hoy tengo que tomar la cena del Señor. Ah, sí, hermano, pues qué bueno, vamos a tomarla, la familia, y la tomas y ya después sales y pecas. O sea, no lo puedes hacer. O sea, lo estás haciendo indignamente. O sea, el otro punto es que solamente las personas que viven una vida para Dios lo pueden hacer. Son las personas que en su corazón no quieren pecar. ¿Sí me entiendes? Son personas que el constante de su vida es una vida sin pecado. No estoy diciendo que lo van a hacer las personas que no pecan y que nunca más van a pecar. No, lo estoy diciendo que son personas que creen en el sacrificio de Cristo, que creen que Cristo murió por ellos, que su vida es una constante de obediencia, ¿sí? Son los que lo deben de hacer. Oye, hermano, pero yo tuve una caída hace 2 o 3 meses. ¿Y después qué hiciste? No, pues me arrepentí. Y luego pues sigo obedeciendo a Dios, pues hazlo. No hay impedimento. Pero si tú eres una persona que vive en pecado, no lo puedes hacer, hermano, porque estás tomando indignamente la cena del Señor. Porque ese sacrificio, esa sangre, ese cuerpo, realmente en tu vida no significa eso, por cuanto vives todavía en pecado. ¿Sí? Si una persona tiene la constancia de la obediencia en Dios, ¿sí?, una permanencia, esa persona lo debe de hacer. Es parte de los mandamientos que Dios te da. Pero si tú vives en pecado, hermanos, tú vives en tibieza, tú vives en fornicación, en adulterio, en borrachera, en mentira, en corrupción, no lo hagas. Mejor primero arrepiéntete. Por eso te decía yo al principio, si eres cristiano y no lo haces, estás mal. Debes de hacerlo, hermano, es un mandamiento. Si tú no eres cristiano y no lo haces, pues estás peor. ¿Sí? Porque estás perdido. Tú necesitas
Primero arrepentirte de tus pecados, convertirte a Dios y después haced esto en memoria de mí. ¿Queda claro, hermanos? O sea, son dos principios fundamentales. Yo lo hago si yo creo que Cristo murió por mí y dio su vida por mí, y si mi vida es una constancia de obediencia a Dios. Esos son los puntos. Yo no lo hago si yo no creo eso, o si yo vivo en pecado. No lo debo de hacer, porque entonces voy a estar acarreando mayor condenación a mi vida, porque voy a estar usurpando. Por eso, hermanos, cuando la gente llega y se para delante del cura y le dan la galletita y después se van a vivir una vida de pecado, de lujuria, de borrachera, de amarguras, ¿qué es lo que están haciendo? Acarreando mayor condenación a sus vidas. O lo peor, hermano, que les digas tú, oye, ¿y por qué pasaste? ¿Sabes cuál es la condición para pasar a tragarse la hostia? ¿Cuál crees tú que sea? No, que te hayas confesado. O sea, que hayas ido con un cuate y le hayas contado todas tus perversidades y que te haya engañado y te haya dicho, ve, 3 Padres Nuestros y 20 Ave Marías y un creo yo pecador, 3 golpes en el pecho y ya. ¿Sí me entiendes? Maldito el varón que confía en el varón. O sea, ya vas bajo maldición. Así, ya vas bajo maldición. Hay otros que están peores, hermano. Les pasan la copa y el pan y ninguno lo bebe ni lo prueba. ¿Sabes quiénes son esos? Los testigos de Jehová. Y qué bueno que no lo hagan. ¿Sí me entiendes? Pero ellos ni siquiera se consideran dignos de hacerlo. Eso sí, ellos creen que eso es tomar la cena del Señor, ¿no? Pues claro, ellos no creen en Cristo, no creen en el sacrificio. Por eso ni siquiera se atreven. O sea, ellos solitos en su acto religioso se están diciendo que son unos impíos, inconversos. Entonces, si tú tienes esas dos condiciones, crees que Jesús murió por ti, que su cuerpo fue molido por ti, que tuvo sufrimientos por ti, que derramó su sangre para salvar la tuya, ¿sí? Tienes un punto. Y si tu vida es una constancia de obediencia a Dios, lo debes de hacer. ¿Y qué viene después? Bendición. Mucha bendición a tu vida por la obediencia. Amén. No lo veamos tampoco como el acto del bautizo, ¿no? Algunas personas dicen, no, es que yo siento que cuando me bautice voy a ser otra persona. Es que yo creo que si tomo la cena del Señor voy a ser más cristiano. No, no. Eso no va a cambiar tu vida. Pero si lo haces como debe de ser, Dios va a bendecir tu vida. Amén. La cena del Señor tiene por objeto recordarnos a Jesús. Haced esto en memoria de mí. Muchos de ustedes que se acercan a la mesa deben de recordar al Señor y al Salvador. Recuerden quién es y quién fue. Recuerden lo que en este momento está presente ante el ojo de la mente de ustedes, como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Recuerden que Él murió, pues eso es especialmente lo que se les ordena, que recuerden que Él murió por ti. Cristo crucificado es el cimiento de toda nuestra esperanza. Recuerden que en la base de nuestra esperanza descansa en que Cristo fue crucificado. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Una cosa me he propuesto, predicar a Cristo, y a Cristo ¿qué? Crucificado. ¿Por qué crees tú que el apóstol Pablo tenía eso en su corazón? Porque sabía que eso era lo que lo hacía a él diferente, el sacrificio de Cristo. Predicamos a Cristo crucificado, y conforme lo hemos predicado, así ustedes han creído. Por lo tanto, no permitan que nadie los aleje de la confianza en Cristo
Jesús, que sufrió en lugar del pecador, soportando todo para que nosotros no lo soportemos. Jesucristo dijo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. O sea, en la cena del Señor, ¿qué es lo que debemos nosotros de ver? A Cristo. Y a Cristo crucificado. Recuerden que Él es la esperanza para ustedes. Él en la cruz, crucificado, es tu esperanza de vida. Recuerda que Él murió y por lo tanto ustedes murieron juntamente con Él. Recuerden que sus corazones deben de estar agradecidos por el sacrificio de Cristo. Recuérdenlo hasta que resuelva servirlo. Así: Señor, yo me acuerdo de ti y si me hago falta, Señor, me voy a echar muchas ganas. No te voy a fallar. Haced esto en memoria de mí. Recuérdalo. Y cuando hagas tú la cena del Señor y te acuerdes del sacrificio de Cristo, te seguramente que tú estás contribuyendo a que la iglesia del Señor se fortalezca. Porque en esos momentos tú estás en un momento muy espiritual. ¿Y cuál es el anhelo de tu corazón? Servir a Dios. ¿Y cuál es el anhelo de tu corazón? Que los hermanos también sirvan a Dios. O sea, que eso que tú tienes aquí en tu corazón lo quieras compartir con tus hermanos en la fe. ¿Sí? Son momentos como de reafirmar nuestra fe en Dios. Recuérdalo hasta que Él venga por ti. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Es un mandamiento para los que creen, para los que viven conforme a su fe. Es un mandamiento. Dios te da ese mandamiento a ti y te dice: haz esto en memoria de mí. No te esperes a que venga el que te preside y lo haga. Tú hazlo. Oye, hermano, es que veo que hace tiempo que no tenemos la cena del Señor. Mira, aquí traje todo. ¿Qué impide que tomemos la cena del Señor hoy? Nada. Si hay cosas que son importantes y muy especiales cuando nos reunimos los hermanos, es la cena del Señor. Está por encima de cualquier cosa, de cualquier situación, de cualquier urgencia. Esto es lo esencial, hermano. Esto es lo grandioso, que podemos compartir la cena del Señor. Y que cuando lo hagamos nos acordemos de que Cristo murió por mí, que sufrió por mí, que fue quebrantado por mí, que fue humillado por mí, que murió por mí. Eso es lo que debe estar siempre presente en nuestras cenas. Cristo, nuestro Salvador. Y si no lo has hecho, hermano, hazlo. Cuando te reúnas con los hermanos, hazlo. Es que, hermano, no tengo reunión en la semana. Pues a ver cómo le haces. Y buscas a los hermanos y te reúnes con ellos. ¿Sí me entiendes? Que digas: Señor, yo voy a ir con mi hermano y voy a llevar esto, y los hermanos vamos a tomar la cena del Señor. Oye, pero nosotros no somos el predicadores. Jesús no dijo que fuéramos predicadores para que lo hiciéramos. Dijo que fuéramos cristianos. Y si ves que los demás no lo hacen, invítalos. Hermano, vamos a tomar la cena. Vamos a tomar la cena. Vamos a acordarnos de Cristo. Oye, hermano, pero es que tenemos que orar por los de África. Sí, pero es más importante acordarnos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es más importante estar en la presencia de Cristo ahorita en estos momentos, para que después eso nos llene y después nos descarguemos orando por todos esos lugares.
Amén. ¿Cuántos estarán ya con su corazón adelante y dicen, no, yo lo tengo que hacer, a ver cómo le hago? Qué bueno que Dios ponga en tu corazón esa inquietud, ese anhelo y ese deseo. Padre, te damos gracias por la palabra, Señor, por los mandamientos, Señor, que se vuelven tan claros, Señor, y tan sencillos, Señor. Y a veces pensamos que están o que son exclusivos para algunos. No, Señor, son para todos aquellos que creen en tu nombre, Señor. Donde se recuerde tu nombre, Señor, donde se recuerde tu sacrificio, donde se recuerde, Señor, tu sangre derramada, ahí estás tú, Señor. Y como lo leímos al principio, ahí hay bendición, Señor. Tú bendices a las personas que obedecemos tus mandamientos, Señor. De eso nos queda constancia, Señor. Nuestras vidas son reflejo de eso, de la bendición que hay por la obediencia, Señor. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por esta palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor amado, porque nos permites congregarnos en tu nombre, Señor. Porque nos permites también compartir los alimentos con los hermanos, Señor. Porque nos permites tener comunión con las personas, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.